Hermanos, qué gusto estar de nuevo con ustedes. La última vez que estaba aquí en el 2021 fue de sorpresa y había pensado yo, no sé cuándo voy a volver. Y ahora encontrarme de nuevo en tan solo que 14, 16 meses, un milagro para mí, una gran bendición. Y como en otras oportunidades no pude estar lo que quería estar con ustedes, por no sé qué razón, venían por menos tiempo uno, y hubo mal comunicación y no nos hemos podido hacer. Yo dije, voy a llegar un jueves, y sé que jueves tienen reunión, vamos a empezar, pero tienen que disculparme, porque he viajado unos 26 horas. Ayer en la mañana salí de mi casa a las 5 menos 20, en frío, 20 grados bajo cero, con esto de nevadas en la calle, y fui viajando de un lugar a otro. 5 de la mañana. 5 de la mañana. ¿Qué? Partiste, no 5 de la tarde. Ah, en la tarde he dicho. Es a eso que llego. Estoy cansado y mi mente no está muy bien. Así que he viajado unos 26 horas. Llegué esta mañana felizmente, llegué bien y he podido tomar una siesta esta tarde. Estoy usando una Biblia prestada porque una de las cosas que hoy en día son muy nichas en cuanto a peso que te dan para traer cosas. Entonces dije, estoy yendo a Bolivia, ahí voy a comprarme una Biblia. Pero he robado una Biblia de mi hermano Grover para usar esta noche. Así que a veces cuando es una nueva Biblia, un poco difícil encontrar. Me van a tener paciencia, por favor, esta noche. Y realmente es un gusto estar. Tenemos 7 jueves y un domingo. Pero el domingo he fijado, es un buen día, porque es día de papá. ¿Qué? ¿No hay papás aquí? Las mujeres no dicen nada, ¿no? Si anteayer o ayer era su día, ¿no? Y luego tiene día de madre y tiene no sé qué cosas más. Pero voy a estar ojalá el 19 de marzo, tendré que pensar en un mensaje para ese día. Pero esta noche quiero que abren sus Biblias, por favor, en el libro de 1 de Samuel, capítulo 30. Tenemos lema, no sé, Nano, pusiste el lema, que es el versículo 6. El versículo 6 se dice, y hasta terminar nuestro estudio, todos tienen que tener este versículo memorizado, que dice así, voy a encontrarlo aquí, como digo, no es mi Biblia. Iba a usar tal vez mi teléfono, pero no soy muy bueno para esas cosas. Dice así, voy a encontrar, ahí está. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Vamos a considerar esto más tarde, porque es el contexto, queremos entender. Pero aquí viene nuestro lema. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Hermanos, trabajo a veces con jóvenes en un campamento que me gusta ayudar en los veranos, y me invitaron a predicar ese pasado septiembre. Y tenía 5 oportunidades en 2 días para hablarles. Realmente era tan cansador para mí, porque ya no estoy tan bueno de salud, ¿no? Pero dije, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a dar a los jóvenes? Y los jóvenes son preciosos, van al campamento, se animan, pero después, 1 o 2 semanas después del campamento, ¿qué pasa? Y yo sé
que no es solamente asunto o cosa de jóvenes, sino que todos nosotros hemos cantado y hemos hablado esta noche de que venimos a la iglesia para ser fortalecidos. Pero salimos y algunos en 10 minutos, ¿no? Otros tal vez duren la tarde, pero en la noche ya están peleando. O lunes, martes. Y es nuestra tendencia irnos para abajo. Y no siempre podemos estar congregados juntos para estar recibiendo el uno del otro. Y necesitamos nosotros aprender a hacer lo que David hizo aquí. Fortalecerse. Él mismo en el Señor, su Dios. Mi propósito en las 7 sesiones que tenemos, y me van a perdonar, en allá no tengo con quién hablar en castellano, ¿no? Entonces, mi acento, yo sé, y a veces pronunciar palabras se me traga, es difícil hablar algunas palabras, no sé por qué, pero ojalá en 7 semanas voy a mejorar. El propósito entonces es nosotros ver ese ejemplo de David y pensar qué es lo que pasó en su vida, qué hizo, y sacar provecho para nosotros para que estemos bien, sea que estamos juntos aquí, conjunto, o que yo esté caminando solo en la calle, pero estoy fortalecido en el Señor. Y no estoy usando mis apuntes, no sé por qué los tengo aquí. La verdad es que tengo muchos apuntes y temo que voy a ser larguero. ¿No? ¿Qué sorpresa aquí siendo larguero? Por si acaso, ¿hasta qué hora tengo? ¿A las 11? Pues eso es lo que estoy pensando. No, de ver, tengo hasta las 9, porque son las 8 o 9 menos cuarto. ¿Qué es lo que tengo? A ver. 9 y cuarto. Bien. Porque mi reloj dice 6, así que tengo 3 horas y cuarto. ¡Ah! Un chiste. Son recién las 6 en mi casa. Bueno, en todo estudio que hacemos nosotros, todo estudio bíblico, una de las cosas más importantes es que vemos cuál es el contexto del verso o del pasaje que estamos viendo. Y esta noche quiero ver con ustedes en qué contexto vemos nuestro lema, ¿ya? Y para hacerlo tengo muchos versículos y yo quisiera que todos, sé que esta noche no lo han hecho, pero si piensan volver los siguientes jueves, traen por favor algo con que tomar apuntes. Aquí tenemos 2 señoritas que toman apuntes como locas, pues. Son las mejores. Si quieren aprender, pregúntenles, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta manera no quiero que tomes lo grabado y vuelvas a escucharlo, porque generalmente no volvamos a escucharlo. Quiero que anotes, y esto te va a servir. No es que mis estudios son algo, pero el anotar las cosas que el Señor te habla, eso es lo mejor para nosotros. Vamos a leer nuestro contexto esta noche desde el versículo 1. Vamos a leer. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron,
hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, de Carmel, también eran cautivas. Y ahí está nuestro versículo. Y David se angustió. Esto es parte del contexto, pero al leerlo nos preguntamos muchas cosas, porque realmente necesitamos ver más grande el contexto. Y quiero empezar esta noche viendo algunos versículos. Y aquí va a ser difícil ahora con una Biblia. Se ve que no usa bien esta Biblia. Es seguro él tiene otras Biblias que usa porque es un de estudio, pero esta está como muchas de nuestras Biblias, guardada en el estante nomás, ¿no? Y lo sacamos en ocasiones especiales. Hermana, hermanos, no. Nuestras Biblias deben estar bien, ¿no? Fácil de buscar. Vamos a ir, el mismo libro, capítulo 15, por favor, hermanos. Vamos a leer algunos versículos aquí en el capítulo 15, el versículo 28. No vamos a leer esto. 16, a ver, 16, 21 al 12, pero vamos a ver aquí. Aquí se relata que Samuel va a buscar a David, porque Dios ha rechazado a Saúl y dice, tengo otro elegido para ser rey. Samuel va a la familia de David y ve a todos los hijos, sus hermanos mayores. Dios dice, no, ese no, aunque algunos eran, pues ya Mr. America, todo eso. No, Dios no ve, dice, lo de afuera, sino lo de adentro. Ese micrófono tiene problema. Mejor saco y grito nomás. Así me van a escuchar. Y aquí en el versículo 13 dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que David fue escogido por Dios, y también aquí vemos que fue ungido para ser rey. Escogido por Dios para ser rey, fue ungido. Y lo que necesitamos entender es que debería haberle quedado claro a David que eso iba a pasar. Un día iba a llegar al reino, iba a ser el rey de Israel. Desde ese momento ya era en cuanto a Dios, ¿no? Ya era. Dios lo había escogido y lo había ungido para ser el rey. Pero lo que pasa después en la vida de David pasa porque él se olvida y pierde fe en lo que Dios había prometido aquí. Y esto vamos a ver ya en el capítulo 27 ahora. Vamos al capítulo 27 y leeremos los primeros 4 versículos. Y lo que pasa es que Saúl está persiguiendo a David, a matarlo. Tiene celos, Dios le ha abandonado a Saúl y él quiere matar a David porque sabe Dios le ha escogido. Entonces le está persiguiendo a la muerte y David varias veces escapa. Dios se muestra poderoso, le protege, le cuida, ¿no? Milagros hace por él. Pero usted sabe, ¿no? Los que somos papás sabemos. Los que hemos vivido más de 10 años sabemos. La vida nos presiona sin dejar a veces, ¿no? Sin dejar, como una gotera. He escuchado hoy día, y para mí era lindo porque no he escuchado lluvia en meses, ¿no? He escuchado, pero cuando escuchas toda la noche y no te deja dormir, te desesperas. Es lo que pasa aquí. David está desesperado de lo que Saúl está queriendo matar. Dijo luego David
en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por toda la tierra, el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Hasta ahí nomás, por el momento. Pobre David. Pobre David. Está desesperado. Pero hermanos, quiero que noten que desde ese momento en su vida le va mal. ¿Por qué? ¿Con quién se consultó primero? ¿Con quién habló? Versículo 1. ¿Qué dice versículo 1? Primeras 5 palabras, 6 palabras. ¿Con quién hablaba? Consigo mismo. Hermano, tú no eres el mejor consejero para ti. ¿Verdad? ¿Quién es el mejor consejero? El Señor, a través de su palabra y a través de los hermanos que nos ha dado. Entonces, mira lo que pasa aquí. No vamos a leer más porque yo no quiero ser larguero esta noche. Ustedes pueden leer los versículos 3 hasta el 4. Pero lo que pasa es que David entonces piensa, ¿eso es la solución? Me iré. ¿Me iré de qué? Él se va de Israel. Se junta con los filisteos, con los enemigos de Dios. Y ahí vive 14 meses. 14 meses. Y nuestra primera lección aquí, yo creo, es algo que vemos en Josué capítulo 8. ¿Se acuerdan de eso? Pueden buscarlo mañana. Y es lo mismo aquí. No consultó al Señor, sino tomó una decisión y le va a ir mal, le fue mal. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos nosotros que consultar a Dios. Varias cosas. Primero, necesitamos decir, ¿qué dice la palabra sobre lo que me está pasando? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué ejemplo podemos dar? Podemos decir, el famoso, ¿no? ¿Con quién me casé? Bueno, ¿qué dice la palabra? Te cases con un creyente. ¿Ya? Un creyente y no un tal vez creyente, ¿me entienden? Bueno, pero ella viene a la iglesia y es creyente de verdad. Su interés en el Señor va más allá que su interés en mí. O viene a la iglesia solo porque yo estoy. Porque muchos podemos pretender cosas. Y esa es una de las cosas que se pretende. ¿Qué dice la palabra? No estés en yugo desigual. ¿Cuántos? Y tal vez muchos aún aquí esta noche, por no hacer caso a la palabra de Dios, se han hecho, no imposible, pero demasiado difícil su vida matrimonial. Y luego el que es creyente sigue, pero a duras penas, difícil, cada paso, lucha, hasta desanimarse y no ir. Hemos visto esto demasiadas veces, ¿no? Demasiadas veces. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dicen las autoridades que Dios ha establecido en mi vida, en tu vida? Dios mueve en el corazón del rey, dice Proverbios, por ejemplo, esos versículos pueden anotar. Proverbios 21:1, Esdras 1:1, 6:22 y 7:27. Hablan de cómo Dios obró en el corazón del rey para hacer entender cuál es su voluntad. El gobierno. ¿Qué dice el gobierno? ¿Sabes cuál es mi punto? ¿Qué dice? Muchas veces nos dicen, bueno, queremos que hacen ciertas cosas. Y no son malas cosas. Pero nosotros queremos ser como en Hechos. Oh, no.
Si dicen esto, no, mejor es obedecer a Dios que al hombre. Dios quiere que obedezcamos y honramos a nuestro gobierno. Ahora, el día que dicen, ya no pueden predicar el Evangelio, es otra cosa. O dicen que no podemos reunirnos, porque nunca han limitado en Bolivia, que yo sé, que nos reunamos. Solo han pedido que vamos a inscribirnos, a hacer saber. Estamos reuniéndonos en los golpes de Estado, me acuerdo, ¿no? Teníamos que hacer eso. Pero no nos han dicho no pueden reunirse, solo queremos saber por qué tanta gente está entrando en ese local, ¿no? Entonces, ¿qué dice el gobierno? Tus padres. Y no estoy hablando aquí de solo los papás que son creyentes. Dios no dice eso. Dice, sé sujeto, honra y obedece a tus padres. Y si son del Señor, si están en el Señor, cuanto más, tus padres, tus pastores y ancianos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hermanos, mucho nos equivocamos por hacernos solo, como David hizo aquí. Luego hay el aspecto de cómo me siento, pero quiero decir que tengan mucho cuidado con esto. Porque ¿qué dice Jeremías de nuestro corazón? Es engañoso. Engañoso y perverso. Y ese corazón sigo teniendo. Y tú también. Así que no pongas mucho énfasis en que, bueno, me siento bien, porque puedes estar engañándote. Pero al final, que esto sea el final de tu lista. Por ejemplo, Dios te está llamando a ser misionero. Bueno, tienes todas esas cosas, pero al final, yo no quiero. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Ahora veremos cómo se siente la otra persona. Estamos hablando de matrimonio, ¿no? ¿Cuántas veces has visto un chico decir a una chica, me voy a casar contigo? Y ella no quiere saber. Y el otro insiste. Ay, hermano, aprende. No es no. Déjala en paz. Y puede ser hoy en día que la chica molesta también al chico. Déjalo en paz. Pero toma en cuenta la otra persona. Y luego, ¿cuáles son las circunstancias? Y si puedo ver a Dios mover en las circunstancias. Yo, hermanos, esos 2 últimos viajes, vivo de una pensión, pero bueno, para acá sería bien. Mejor me vengo acá, mi pensión me alcanza, ¿no? En allá no alcanza, como ustedes, acá no les alcanza su pensión, ¿no? Entonces, ¿con qué voy a viajar? Señor, quiero ir a Bolivia. Señor ha provisto. ¿Cómo ha movido en las circunstancias? Esas cosas son cosas prácticas, hermanos. Ahora, pensamos en David. David tomó decisiones en ese día, versículo 1, que le llevan a tener, escucha, relaciones de yugo desigual con los enemigos de Dios, que llevan a su familia y a sus seguidores a estar en lo mismo que él. Cuando tu hermano, papá, esposo, anciano de la iglesia, responsable de algo, tomes decisiones así, no es solo vos, no eres tú el único afectado por eso, sino muchos más. 600 hombres, vamos a ver, 600 hombres más, esposos e hijos, fueron afectados por la decisión de David ese día, porque él no consultó a Dios. Señor, estoy desesperado. ¿Alguien aquí se desespera alguna vez? Yo sí. Levanten la mano, no sienten. Ya, nos desesperamos. Pero tengamos cuidado de no apartarnos del Señor en esos momentos, sino tener fe en Él, porque David, por bueno que era,
ese día hizo mal y le costó duro, le costó muy mal. Versículo 7 aquí. Vamos a notar que fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Ese tiempo, desde mi último visita acá, ese tiempo ha pasado. Mucho tiempo. 1 año, 4 meses. 1 año y medio. Es mucho. Pero lo raro es que David pensaba, está bien, porque me estoy escapando de Saúl. Pero no veía los problemas que estaba creando. Mira, 5 hojas y recién hemos hecho 1. Ahora, vamos al capítulo 28, versículos 1 a 2. Aconteció en aquellos días, después de eso, 1 año y medio, que está 1 año y 4 meses que está con los filisteos, como un rey de los filisteos, que él, en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear ¿contra quién? Contra Israel. Y dijo Aquis, el rey, a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió, escucha esto, respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. ¿Qué te parece? ¿Estaba dispuesto él a cambiar el reino que Dios le había prometido para ser un guardaespaldas de un rey enemigo de su pueblo y por lo tanto de su Dios? Hermanos, cuidado con lo que hacemos nosotros, la manera que pensemos. Craneamos y pensamos, eso es la solución, sin consultar a Dios. Mira a qué punto ha llegado David. Hasta este punto, dispuesto a pelear contra el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, en la soberanía de Dios, Él no lo permitió. Pero muchas veces, y quiero que entiendan bien, muchas veces cuando hacemos cosas así, Dios permite. Cuando en Romanos capítulo 1 leemos del hombre que, conociendo que Dios es Dios, pero no queriendo darle su lugar, alabarle, glorificarle y tenerlo como Dios, ¿qué hizo Dios con ellos? Los entregó a sus pasiones, a su pecado. Hermano, porque Dios tenía misericordia aquí con David, no significa que va a refrenar todo para nosotros. Ten cuidado, te estoy advirtiendo. Si a veces tú quieres, ya me voy a casar con ella, aunque sus papás, mis ancianos de la iglesia, el pastor de la iglesia, y muchas cosas en contra, pero la amo, no puedo vivir sin ella, guay, y me caso. Y Dios dice, está bien, entonces. Si no quieres aprender de la manera fácil, aprenderás de la manera difícil. Yo quiero advertirte, porque no quiero que pases por lo difícil. Haz caso a la palabra de Dios. Pero ahí está David. Quería salir y resulta que los otros reyes, porque eran varios reyes de los filisteos, decían, no queremos que David esté ahí, porque capaz él de traicionarnos en medio de la batalla y matarnos. No. Entonces el rey Aquis le tiene que decir, mira David, yo te aprecio, pero tienes que ir tú y tus hombres.
Entonces, ahí es donde nos encontramos. Versículo 10 del 28, inicialmente es versículo 10 del 28 hasta llegamos al capítulo 30 y no lo vamos a leer, pero entendemos que ellos vuelven. Y es un camino de 3 días. Había perdido 3 días, realmente 1 año, 4 meses, 3 días. Pero no era solo eso, porque había ido 3 días también para llegar ahí. Una semana donde él no está con su familia, no está donde debería estar, ¿no? ¿Y qué pasa en un poco de tiempo, hermanos? Porque una semana, ¿qué es? Poco tiempo. Por eso esta vez el enemigo 8 semanas. Porque 1, 2 semanas, poco tiempo es. Pasa rápido. Y lo que pasa aquí es, las cosas que no imaginamos posible suelen pasar cuando no andamos cerca al Señor. Entonces ellos están caminando vuelta a casa. No vuelta a Israel, donde debían estar, pero vuelta a casa, donde se habían establecido ellos. Y esto nunca hubiera pasado estando David con ellos, que es el versículo 2 ahí del 30 y 1 y 2, habían asolado a Siclag, habían prendido fuego, habían llevado cautivo a todo. Eso nunca hubiera pasado estando David ahí con sus guerreros, ¿no? Nunca. Y hay una lección aquí, hermanos. Nosotros, si no confiamos en el Señor y seguimos nuestro propio camino, no vamos a estar donde necesitamos estar, cuando necesitamos estar. Mira lo que han sufrido sus familiares por no estar ahí. Ser llevados cautivos. Imaginan sus mujeres y sus hijas temiendo que les iban a violar cualquier rato. Unos días de terror para ellos, porque los hombres no están. Nunca hubiera pasado si David no había dejado de confiar en el Señor para ir con los filisteos. ¿Qué es la tendencia humana cuando hay una aflicción? Cuando tú tienes aflicción, ¿qué es nuestra tendencia? No todos, pero la mayoría tendemos a ¿cuál? No, tu grupo está más cansado que yo. O no me comunico bien. La pregunta es eso. Cuando tienes una dificultad, tu tendencia es enfrentarlo, ya, listo, el Señor va a hacer, ¿cómo vamos a enfrentar? O escaparte. Escapar, ¿no es cierto? Eso es nuestra tendencia. Es lo que hizo él cuando se desesperó. Quiso escaparse. ¿Qué hubiera hecho Dios si no hubiera tomado esa decisión? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué era su obligación de Dios? Porque había hablado algo. Y si Dios habla algo, Él mismo se está obligando a cumplir. No hubiera pasado todo lo que Él se imaginaba. Y es un problema que tenemos. Que cuando nos pasa algo, imaginamos lo peor. Y generalmente el 90% de lo que imaginamos nunca llega a ser. Nunca llega a ser. Y del 10% que queda, Dios está conmigo. Está contigo si eres su hijo. No estás solo, pero ahí está. Hay que creer, confiar en el Señor. Y esto es el contexto, hermanos. El contexto de nuestro pasaje. Entonces, que David se había desesperado, tomó decisiones en su corazón sin consultar al Señor.
está con el enemigo, incluso quiere pelear contra el pueblo de Dios, o sea, contra Dios mismo. Está en un punto más bajo, parece, pero puede llegar a un punto aún más bajo, ¿no? Entonces, aquí estamos nosotros en nuestro texto, versículos 1 al 6. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, que están con él. Y rápidamente lo voy a decir, no tenemos tiempo para buscar todos esos versículos, pero versículo 1 nos muestra que ellos vinieron de Siclag el tercer día. Y quiero decir esto, es importante, creo. No seas ausente, porque ellos eran ausentes, ¿no? Estaban ausentes de sus casas, todas deberían estar y no estaban. Y eso va tal vez más a nosotros los hermanos varones, pero realmente para todos, pero hermanos varones que tenemos responsabilidades en la casa. Tu responsabilidad no es meramente, solamente estar trabajando y ganando para tu familia. Es una responsabilidad. Mayor responsabilidad es que estés en casa como hombre espiritual de la casa, el que toma la iniciativa en la casa. ¿Cuántas mujeres quisieran que sus esposos sean así? Que ellos toman la iniciativa para todo lo espiritual en la casa. Dios nos da esa responsabilidad a nosotros, hombres. Pero cuando estés ausente, no puedes cumplir. No seas ausente de tu casa. No estés ausente de la iglesia. Porque tú, hermano varón, Dios te ha dado a ti la responsabilidad. Y cuando no estés, y quiero decir algo, tienes un ministerio, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que tomar vacaciones? Ahora, escúcheme bien, no estoy diciendo que no puedes ir de vacación. Todos necesitamos vacación, necesitamos descansar. El Señor Jesús a los discípulos decía, venid aparte, porque necesitaban descansar. Yo tenía que tomar una siesta de 1 hora esta tarde. Pero si no, no iba a estar aquí peor, ¿no? Pero sí, eso es tu responsabilidad. Entonces, cuando vas de vacación, ¿estás dejando personas encargadas para llevar a cabo esto? ¿O estás ausente y punto? Hermanos, seamos prácticos en la vida cristiana. No estemos ausentes en la casa, no estemos ausentes nosotros en la iglesia. Y quiero decir otra cosa. No estés ausente de la presencia del Señor. Él está con nosotros. Él dice, aquí estoy con vosotros para siempre, hasta el fin del mundo. No os dejaré, ni os desampararé. Pero tú y yo, bueno, Señor, lo siento, no pude leer mi Biblia esas últimas 6 semanas. Y ahora estoy atrasado con 6 semanas y es demasiado. No, me rindo, no puedo leer, no puedo hacer lectura bíblica. No puedo, es cosa que no es para mí. ¡Mentira! En tu teléfono busques ahí y si buscas bien hay una cosa que te dice ¿en qué has ocupado tu teléfono? ¿Ya? Hoy día o la semana. Bueno, has pasado 3 horas en Facebook y no sé cuánto en YouTube y no sé cuánto pero fíjate algún día y vas a ver, podrías haber hecho tu lectura 3 o 4 veces. Así que, hermano, no más pretextos. No nos ausentamos de la presencia del Señor. Necesito diariamente recibir de Él.
Y necesito también hablar con Él. Necesitas esto, necesitas. Versículo 2 nos dice que está asolado, prendido fuego, llevado cautivos, pero ningún muerto. Eso es interesante, tenlo ahí. Ningún muerto. Y eso es la increíble gracia de Dios. Porque generalmente venían esos saqueadores y tenían que matar a gente para llevar, ¿ya? Pero no hay ningún muerto. Entonces, el versículo 3, imaginen por un momento a David y sus hombres. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí estaba quemada. Israel en algo parece a nuestra Cochabamba, ¿ya? Cuando veis pasajes de Israel, muy parecido a Cochabamba. Y ahorita tengo amigos que están en Israel y tengo celos, pero quiero estar aquí, ¿no? Prefiero estar aquí que Israel. Algún día conoceré a Israel, tal vez cuando venga el Señor, tal vez antes, pero voy a conocer. Pero es como esto, ¿no? Tiene cerros, ¿no? Y David y los suyos, ellos eran como esos que le habían llegado a Siclag. Habían ellos durante todo ese tiempo que estaban con los filisteos, habían estado saliendo y atacando a pueblos de los filisteos y matando a todos y llevando todo. Mal, ¿no? Mal, pero así era su vida. Entonces ahora el papel cambia y ellos están viniendo, ¿no? Imagínense subir, seguro están en caballo o marchando, subir y ven humo. Y ese humo viene de la casa, viene de Siclag, del pueblito. Y ellos ya, ese humo es nada más ni menos que ha sido atacado. Entonces me imagino a ellos poniéndose más apuro. Y llegan por fin al último cerro y pasan y ahí lo ven. Siclag quemado, destrozado, no hay nada, no hay nadie. Entonces ellos llegan ahí y dice de ellos que lloren, ¿ya? Versículo 4, vamos a leer. Entonces David y la gente que con él estaba, y son 600 hombres ahora. Empezaba David con unos guerreros que querían estar con él porque él era famoso, y quién no quiere estar con un famoso, ¿no? Si Messi entraría aquí ahorita, yo sé por lo menos los hijos de Elmer estarían. ¿No? Yo creo que muchos otros, de los varones por lo menos. Mi hijo Daniel moriría por conocer a Messi. Entonces ellos están ahí y dice que los 600 que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron hasta no poder llorar más. Ahora, esto es angustia. Eso es angustia. Y lo pasamos de vez en cuando en la vida. Cuando muere un ser querido, especialmente si nos muere un hijo, y si ese hijo es niño o niña, sentimos, ¿no? O muere nuestro cónyuge con quien no hemos estado peleando toda la vida, sino amando como debemos ser. Fuerte. Es como clavarnos un cuchillo en el corazón. Y lloramos, hermanos, lloramos. ¿Sabes cuando yo lloré así? El día que tenía que decir no vuelvo a morir. Casi tuve un infarto ese día. Me caí al suelo. No podía respirar así. Era como una muerte para mí. Difícil. Yo sé que cada uno de ustedes, muchos han tenido esas experiencias. Y si no lo han tenido, lo siento, pero lo van a tener. Van a pasar por ese tipo de angustia. De llorar hasta no poder llorar más. Muy mal, ¿no? Muy mal. Si alguna vez has tenido esa experiencia, entonces
Entonces, este estudio es para ti. Vamos a ver qué hacemos cuando estamos así. Pero no fue solo esto. Para David había todavía un punto más bajo. Para David. ¿Qué es ese punto? En el versículo 5 dice: las dos mujeres de David, ellos también eran cautivas, ¿ya? Y solo quiero decir que David no fue exento de los problemas. El líder no está exento de los problemas que pasamos. A veces pensamos y ponemos a Kiko, a Fernando, a no sé quién, sobre un pedestal y decimos: los gigantes espirituales, los hombres espirituales, ellos no tienen problemas. Mentira. David tiene problemas aquí, lo mismo. Él sufre con el pueblo. Ahora, en una cosa quiero decir: el Señor Jesús en toda tu aflicción es afligido. Se aflija contigo, querido. No te olvides de eso. Él siente lo que tú sientes. Por eso se hizo hombre, para poder conocernos y lo que sufrimos. Hebreos, hemos visto esto la última vez, espero que todavía está algo grabado. Hebreos capítulo 4, versículos 15, 16. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nosotros, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén, hermana. Acerquémonos así. No, confiadamente, no confiado en ti mismo, en tus poderes, sino en Él, en su gracia, lo que Él ha mostrado. Para que recibamos, dice, gracia y misericordia en el momento oportuno. Dios está queriendo ministrarte a través del Señor Jesús. Oh, hermano. Hermano, ¿sabes que hay un galardón de Dios por eso? De dar un vaso de agua. Una botella, entonces. Una botella de esos 2 vasos. Doble. Muy bien, hermano. No se sienta esto aquí. Gracias. Entonces, hermanos, David sufrió. No vayas a creer que por ser alguien de importancia, no sé quiénes son importantes aquí en la iglesia, Fernando sé, pero quiénes más. No sea que pienses que por ser alguien de importancia no te llegarán problemas. Cuando descuides de caminar con Dios, como había hecho David aquí, y aun cuando estés caminando bien con Dios, hay problemas, hay dificultades, aflicciones, todo eso. Pero a un lado, no estar caminando con Dios, muy difícil. El otro lado, difícil, pero muy posible para enfrentar, porque estás con el Señor. Versículo 6, David se angustió mucho. Dije hace rato, él llegó a un punto aún más bajo que su gente. Ellos todos estaban angustiados, estaban así, pero él llega más, porque dice se angustió mucho. La idea aquí es que se aumentó su angustia, ¿ya? Se aumentó. Ya estaba angustiado por lo que pasó con su gente, pero ahora encima de ello, ¿ya? Es cuando estás cargado, eso sentimos, ¿no? Cuando nuestra relación anda mal con la esposa o con el esposo. Y parece que dan y nos cargan, ¿no? Y no para. Y David estaba ahí bajo, estaba tirado en el suelo, ¿no? Y vienen y le echan 3 quintales de arroz o no sé qué. Voy a decir arroz porque luego va a ser bendición. Pero en ese momento no se sentía como bendición. Fue duro. Entonces habla aquí de más. El cansancio físico, emocional que él tenía, viene más angustia encima de esto.
Cuando dice aquí se angustió mucho, eso es la cantidad. Nos gusta cuando nos habla de cantidad en la escritura, por ejemplo, por gracia. Tenemos gracia encima de gracia, ¿no? Eso es lindo. Que Dios nos da bendiciones en Efesios, ¿no? Hablando de una cantidad, pues no hay cómo medirlo. Qué lindo. Pero aquí es el opuesto, es el negativo. A David le da más, mucho más angustia, aflicción. Y luego, la palabra aquí, angustia, es muy interesante. La palabra quiere decir atar, amarrar o de inhibir a uno. Eso es lo que pasó a David. Hasta ese está como atado y amarrado por la angustia. No puede llorar más y no puede hacer nada para eso. ¿Has estado en ese lugar? Tal vez estás en ese lugar esta noche, hoy día. Entonces quiero animarte de que hay cómo salir. Él no tenía ya fuerzas, tanto de pesada. El punto más bajo en su vida, por no haber seguido al Señor, aunque Él es el escogido de Dios, el ungido Rey de Israel. Está en ese punto. Hermano, no vayas a pensar que no te va a tocar a ti. Ahora, ¿por qué el pueblo hablaba de apedrearlo? Dice aquí. No es una pregunta. Él está angustiado por qué el pueblo hablaba de apedrearlo. Y rápidamente voy a decir quiénes eran estos hombres. No dice que todo el pueblo hablaba de apedrearlo. Como dice que todo el pueblo estaba llorando y angustiado, pero no dice todo el pueblo quería apedrearlo. Y creo que es importante notar eso. Pero dentro de ese pueblo, algunos empezaban a hablar de apedrearlo. Y hay versículos, no lo voy a hacer, pueden preguntarle a Fernando en 8 semanas, porque seguro me va a decir, Kiko, quiero tus apuntes. Y él va a tener mis apuntes y pueden poner referencia. Tiene que dar. Tengo que dar. Tengo aquí imprimido y tengo también en un ¿cómo se dice? Un stick. Ok, ¿dónde quiero estar? Aquí han llegado a ser 600 hombres, ¿ya? Pero no todos eran del mejor carácter. Algunos eran, dice más allá en el capítulo, malos y perversos. Es casi un hecho, hermanos, que en cada grupo, cada iglesia, cada familia, cada ministerio, no falta algunos que son egoístas, o como dice el Señor aquí, malos y perversos, que son siempre problemas, siempre están yendo en contra. Vemos a Israel en el tiempo de Moisés, siempre había gente yendo en contra, causando problemas y arrastrando tras sí al pueblo. Tengamos cuidado, hermanos, con esto, tengamos cuidado. Quiero decir algunas cosas aquí. Lo que queremos cuidar y evitar no es que no entren al grupo, porque es imposible que no. Según vemos en Hechos 20, Pablo habla de eso, Hechos 20, 28 al 31. De entre ustedes se levantarán hombres que van a arrastrar discípulos tras sí, dice más o menos. Sino, lo que queremos evitar es que no sea yo. No sea yo, que no seas tú esa persona mala y perversa que está causando problemas en vez de estar edificando a la iglesia. Tú estás siempre hablando mal del pastor, de los ancianos, de el que está en este ministerio, es lo otro, y nunca estás contento. Que es, hermano, hermana, mal hecho. Una vergüenza, y te estás dañando a ti y a los demás.
No hagas eso, no seas tú esa persona. ¿Ya? Y no lo menciono para que mires a tu alrededor esta noche. Ahí está Joel. Oh, Joel, si eres un malo y perverso. Oh, ya. No lo digo por ver a otros y señalarlos, no es lo que queremos, sino queremos nosotros examinarnos a nosotros mismos para asegurar que no soy yo el malo y el perverso que está causando problemas. Los cambios no empiezan con los otros. Los cambios empiezan conmigo. Si quieres ver cambios en tu iglesia, aquí tiene que empezar. Dentro de tu corazón. Yo pienso que esos hombres malos y perversos eran los que por lo menos iniciaron el hablar contra David. ¿Ya? El pueblo hablaba de apedrearlo. Estos son algunos de sus familiares, sus amigos íntimos, personas cuyas vidas habían sido bendecidas por estar con David, pero las cosas cambian en un rato. Es muy difícil cuando la gente de quienes más esperamos no nos entiende y no nos apoya, ¿no? Es muy difícil. Esperamos cierta cosa y no hay. Así fue para David ese día. Tal vez ese día sentía traicionado. Algunos han sentido traicionados, yo sí. Por lo menos abandonado. Pero ¿cuál fue su reacción? Vamos a ver. Pues todo el pueblo estaba en amargura. Ahí está. Ya es hora de terminar. Pero nos faltan 3 horas. Estaban en amargura de alma. Otra reacción cuando algo va mal es de buscar a quién culpar. Eso es natural. Nuestra tendencia natural tenemos que saber y tenemos que evitarlo. Ellos buscaban, bueno, ¿quién tiene la culpa? David. Y era razón. David tenía la culpa por su decisión ahí en el capítulo 27, versículo 1. Y él los llevó a todos. Tenía la culpa. Pero mira lo que piensan es la solución. Eso sí que asombra. ¿Ya? Ellos quieren matarlo. ¡Qué locura! ¿Cuándo y cómo es que llegamos a pensar que matar al líder es la solución que Dios tiene para nosotros? Cometer asesinato, matarle al ungido del Señor. Estos hombres estaban fuera de sí. Pero en contraste a eso dice más David. Más David. Y eso tenemos que ver. No creo que David estaba solo. Creo que había algunos, pero estaba más o menos solo. Más David hace otra cosa. ¿Qué hace? Primero, se fortaleció. David y su gente están en un estado emocional y mentalmente gastados, tan bajo, habían llegado a contemplar y matarle. No están pensando con claridad. Están pensando que la solución es matar a David. Es ridículo. 3 cosas vamos a pensar. Lo que David está haciendo, está fortaleciéndose sin la ayuda de quienes normalmente estarían a su lado en ese tipo de ocasión. Tenía sus hombres, tenía sacerdote ahí, aunque creo que vamos a ver que el sacerdote tal vez estaba ahí, abierta, ¿no? Cada uno estaba amargado por sus propios hijos y mujeres. Entonces,
quiero que entiendas que Dios te ha hecho una criatura, una persona social. Necesitas de los demás. Rara es la persona que puede vivir bien sin los demás. Muchos lo hacen, pero no lo hacen bien. Entonces, necesitamos entender que Dios nos tiene para estar con otros. Pero aquí David, estando con 600 hombres, se encontraba solo en una multitud. ¿Eso suena parecido a tu vida? A veces estás aquí y te sientes solo. Hay un problema, no debe ser así. El problema puede ser parte tuyo y parte de la iglesia, pero la realidad es que a veces sentimos solo en medio de eso. ¿Pero qué hizo él? Dice, se fortaleció. Es muy importante entender de dónde la fuerza viene para David. En el mundo en que vivimos hoy en día, es muy común pensar, tenemos las fuerzas dentro de nosotros. Solo tienes que mirar adentro y buscar adentro y vas a sacar la fuerza. No es de ahí donde David está sacando su fuerza. Dice aquí que David se esforzó en el Señor, en Jehová, en el Señor. Y eso es algo difícil. Yo no te puedo comprobar a Dios, quiero decir esto. No puedo decir, Dios, Padre, por favor, ahorita, en persona, que podemos ver y tocarte, está aquí. No te puedo hacer eso. Pero yo te puedo dar una vida de más de 50 años en que Dios vez tras vez, cuando estoy bien y cuando estoy mal, muestra su presencia con poder en mi vida. Te puedo dar testimonio de eso. Entonces, puedo creer en Dios aunque no le he visto y no le toco, no le he escuchado. Mi Dios vive. Es real. Y yo creo que hay hermanos aquí que también pueden testificar de eso. Entonces, Juan, en 1 de Juan 1, habla de que él sí vio, tocó, escuchó a Dios vivo, Jesucristo. David creía en Dios, que Dios es y que Dios es confiable. Había perdido eso por ¿cuántos meses? 16 meses. Pero él lo creía. La historia de David nos enseña esto con Goliat. No hay tiempo para ir ahí. Nunca había visto ni tocado David a Dios, pero lo conoció y tenía evidencias de Dios en su vida, aunque en ese momento se había apartado un poco. Y él no solamente se fortalecía, no dice se fortalecía en Jehová. Hay algo muy importante que sigue esto. Muy importante. Dice Jehová o en el Señor. ¿Qué dice sus Biblias? En el Señor se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Por qué tienes miedo de decirlo, hermano? Solo tienes que leer de la palabra con fuerza. A ver, su Dios. Fíjenlo bien. Su Dios, personalmente de David, su Dios. Eso, hermanos, es muy importante. Pensamos de esta manera. Ese Dios, Jehová, era el Dios de su nación, de su pueblo. Había siglos de cultura con ese Dios. Era el Dios de su padre, de su familia. Toda su vida había adorado y seguido al Señor en su familia. Todas estas cosas eran buenas y por supuesto tenían una influencia positiva en la vida de David, pero no le ayudaban en su aflicción.
es su Dios. Nos dice aquí que David se fortaleció en Jehová, el Dios de Israel. No dice que él se fortaleció en Jehová, el Dios de Israel. Tampoco dice que se fortaleció en Jehová, el Dios de su padre, Isaí. Toda la historia de la nación y de su familia, toda la información en cuanto a Dios no significaba nada en su vida, ni le ayudó nada hasta que David mismo creó en el Señor. Y eso es importante esta noche. En algún momento, no sabemos cuándo, pero fue en su juventud, yo creo, porque él habla por lo menos que en su juventud confiaba en el Señor. Él tomó para sí, ya no era solo el Dios de Israel, ni el Dios de mi padre, mi Dios. Y varias veces en los Salmos David habla de mi Dios. ¿Por qué es importante esto esta noche? Muchos de ustedes tienen trasfondos familiares y religiosos, criados en una iglesia donde se predica la palabra del Evangelio, llenos de la verdad, ¿ya? Toda su vida, pero no han hecho de esa verdad que sea tuya. Es la religión de tus padres. Y cuando tú sales de aquí vas a tener problemas. Cuando ya no estás, porque no es tuya. Muchos de ustedes tienen otros de ustedes no tienen eso. No fueron criados en una iglesia con familia cristiana, nada de eso. Pero han estado en campamentos o acá en la iglesia, han escuchado la palabra, pero todavía no has hecho tuya esa verdad. Has sabido de Cristo. Me gusta este cuadro. El hombre tiene martillo y clavo. Yo entiendo el cuadro que él acaba de clavarle al Señor Jesús en la cruz. Porque son mis pecados y son tus pecados lo que le clavó ahí, no fueron los clavos. Y Él, resucitado, viene a nosotros, enemigos suyos. Le hubiéramos matado si hubiéramos estado ahí ese día. Y no digas, oh, yo nunca, no, hubieras estado ahí. Crucifícalo. Y Él viene a salvarnos. Él vino a salvarte. Dio su vida por ti. Y tú has escuchado tal vez desde tu niñez y todavía no lo has hecho tuyo. No le has hecho el contrato, el trato de decir, Señor, te creo, te recibo, sálvame, necesito un salvador. Ay, mi querido, si estás aquí esta noche, tal vez nadie sabe, porque podemos actuar bien, ¿no? Desde niños sabemos cómo hacer, qué decir, todo eso, pero tú sabes en tu corazón. Si tienes una relación personal con el Señor Jesús, no vayas de este lugar esta noche sin haber hecho tuyo el Señor, para que puedas decir, me voy a fortalecer en Cristo mi Dios. Mi Dios, no Dios de Villa-Belén, no el Dios de mi papá o de mi mamá. Mi Dios, mi Dios. Hermano, es lo más importante que puedes hacer. Bendito Dios, esta noche sé que no hemos visto todos los pasajes, pero quiero, Señor, que tú bendigas a los hermanos que han aguantado tanto tiempo, que sea bendición para ellos. Esperamos, Señor, que tu Espíritu puede obrar en nosotros. Ayúdanos a tomar ánimo si es que estamos afligidos. Y ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti. Gracias por este grupo aquí esta noche. Bendice a cada uno, te ruego en el nombre de Jesús.